Bien, esta es una introducción muy veloz a Blender, es similar a lo que vamos a ver en clase, pero para que les quede algo online. Y en lo que vamos a ver en este video es cómo hacer un render muy básico con objetos, materiales y luces, para lo cual lo primero vamos a familiarizarnos con el espacio de trabajo, los diferentes paneles, eh, cómo seleccionar objetos, cómo modificarlos, cómo agregar nuevos objetos, borrar, cómo navegar en la escena y aplicar algunos materiales y luces básicas y finalmente hacer un render que sería la imagen final desde el punto de vista de la cámara. ¿Sí? Lo que tenemos en la primera escena que abre por defecto Blender es esta escena con un objeto, un único objeto que es este cubo, una cámara, que es esto de acá, y una luz. Esto lo estamos viendo en este panel grande que es el Viewport 3D y va a ser el espacio principal de trabajo. ¿Sí? Después vamos a ver cómo que, se pueden tener diferentes visualizaciones de esta escena. Pero esto es básicamente la escena en la que vamos a trabajar. Y acá a la derecha tenemos dos paneles más. El panel de arriba es un organizador de la escena. Fíjense que acá aparecen estos tres objetos. Yo los puedo seleccionar también de acá. El cubo, la luz o la cámara. Están adentro de una colección. Y en el panel de acá abajo, también como se puede imaginar, estos ojitos sirven para ocultarlo, ¿sí? O mostrarlo. Y en el panel de abajo, que es el panel de propiedades, cuando tengo seleccionado un objeto puedo ver diferentes propiedades. Por ejemplo, acá a su vez hay diferentes tabs. En el tab de objeto tengo la ubicación, la rotación y la escala. Que puedo modificar, por ejemplo, de acá. Puedo mover en la dirección X. La dirección X es esta que está indicada acá, como va la línea roja. Por supuesto que va a apuntar según cómo estemos orientados. Acá estoy usando el botón del medio del mouse para rotar. Puedo modificar en la posición Y o puedo modificar en la dirección Z, que es la dirección vertical. También puedo rotar el objeto en el eje X, rotarlo en el eje Y o rotarlo en el eje Z o escalearlo, ¿sí? Donde lo estoy escaleando en lo que originalmente era la dirección X. Por eso después de rotar, ¿sí? Podemos volver esto a 0. Y entonces ahí se ve que estamos cambiando la escala en la dirección X. Bien. Y hay un panel más acá abajo que es la línea temporal o el timeline, que lo vamos a usar cuando hagamos animaciones, ¿sí? Bien, hay un montón de botones en la interfaz de Blender. Digamos, la idea no es ni por casualidad explorar todo, ni tampoco la idea es que ustedes se pongan a explorar todo lo que hay en Blender. Por ejemplo, acá hay un montón de diferentes espacios de trabajo. La idea es que por ahora nos vamos a restringir siempre a este, el que aparece por defecto el layout. Y a su vez, cada uno de estos paneles se puede cambiar a diferentes editores. Por ahora vamos a manejarlos con lo que abre por defecto. Bien, una primera cosa es cómo seleccionar objetos. Bueno, eso ya lo vimos. Cómo ver sus propiedades. También podemos copiar y duplicar. ¿Sí? Copiar y duplicar podemos ir acá al menú de objeto y hacer una duplicación. ¿Sí? Una vez que lo duplicamos, lo tenemos pegado al mouse y donde volvamos a hacer clic, lo va a soltar. ¿Sí? Entonces tenemos ahí dos objetos copiados y a este le podemos volver a cambiar la escala, lo podemos hacer por ejemplo más alto, ¿sí? Podemos cambiar la posición o podemos hacer copias usando shortcuts. Hay un montón de shortcuts. Es imposible acordarse de todos los shortcuts, entonces normalmente lo que yo hago es voy al menú, me acuerdo cuál es el shortcut, por ejemplo en este caso es Shift D, y entonces una vez que lo tengo fresco puedo duplicar, ¿sí? Con Shift D y hacer varias copias. ¿Sí? Bien, fíjense que no lo estoy poniendo en posiciones 3D medio arbitrarias, ahora después vamos a ver. Si uno quiere mover más preciso también, en lugar de estar, bueno, uno puede poner la ubicación acá directamente, ¿sí? Por ejemplo, si este lo queremos volver a poner con el centro en el piso, podemos hacer eso, pero también tenemos estos manipuladores. Este manipulador, por ejemplo, cuando lo seleccionamos,
me arma este sistema de 3 ejes, y con este sistema de 3 ejes yo puedo desplazar de una forma más precisa y según ejes diferenciados a mi objeto, ¿sí? En la dirección Z, en la dirección Y, en la dirección X, pero también en planos. Por ejemplo, supongamos que lo quiero dejar a esta altura, pero yo estoy rotando la visión siempre con el botón del medio del mouse, ¿sí? Si selecciono este cuadrado azul, por ejemplo, lo puedo mover libremente en el plano, pero no lo puedo levantar. Y si selecciono el cuadrado rojo, lo puedo mover libremente en el plano YZ, ¿sí? Por eso se me seleccionan los ejes verde y azul, pero no lo puedo desplazar en el eje X, ¿sí? Si lo miramos de costado, ven que no lo puedo llevar lejos y cerca, pero no lo puedo desplazar en la dirección X. Bien, vamos a hacer como toda una colección de cubos. Fíjense que cada vez que selecciono uno, paso a... perdón, estoy adelantándome a cosas de navegación. Botones de navegación. La rueda, el zoom. El botón del medio, orbit, poder girar. Y después, apretando shift y el botón del medio, un paneo, ¿sí? Y eso es lo básico, digamos. Con esos controles, obviamente el paneo puede ser para arriba y para abajo. Estoy apretando ahora shift, ¿sí? Se van a dar cuenta fácil, ¿sí? Bien, también puedo hacer zoom con control y el botón del medio, pero es más práctico la ruedita. Bien, entonces también tienen otros manipuladores. Manipulador de rotación, por ejemplo, podemos poner esto en diagonal. Y manipuladores de escala, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en lugar de estar toqueteando acá, puedo manipular la escala. Fíjense que la escala siempre la hace con respecto al centro. Todo objeto, acá ahora fíjense que tenemos, en nuestro panel tenemos 6 cubos, todas las copias que hicimos. El nombre que les va dando es el nombre original .001, .002 y son objetos diferenciados que puedo seleccionar ya sea desde el panel organizador o con el mouse en el viewport, ¿sí? Bien, puedo cambiar la escala, ¿sí? En la dirección X, en la dirección Y o en la dirección Z. Vamos a hacer este también más alto. Pero siempre esa escala se cambia tomando este punto de referencia. El origen del objeto está en el centro. Entonces, en este caso no es muy práctico si yo quiero dejar el piso fijo, ¿sí? Después vamos a ver cómo modificar eso. Pero por ahora lo que nos va a interesar es generar un escenario con diferentes objetos. Vamos a borrar algunos de estos, ¿sí? Porque tenemos demasiados repetidos. Y lo que vamos a ver ahora es cómo, porque por ahora lo único que estuvimos haciendo es copiando cubos, cómo agregar nuevos objetos, ¿sí? Borrar, no lo expliqué, pero simplemente seleccioné y con delete, con la tecla borrar, lo borré. Bien, entonces vamos a agregar un nuevo objeto. Esto vamos acá a add. Y lo que vamos a agregar, diciendo que hay diferentes tipos de objetos o de cosas para agregar. El tipo de objeto que vamos a agregar es mesh, que se llama malla. En el video que viene vamos a explicar qué es una mesh. Y acá tienen un montón de primitivas, las clásicas más otras que aparecen por add-ons. Y vamos a agregar un cilindro, por ejemplo. Fíjense que agregamos un cilindro. Y atención, porque cuando agregamos el cilindro en el momento de agregar, aparece este panel acá abajo a la izquierda y podemos ya de movida modificar cosas, pero cosas más importantes que, o sea, cosas más básicas que solamente la posición, la rotación o la escala. También puedo modificar la cantidad de divisiones que tiene esto. Fíjense que esto en realidad es un cilindro, todo está formado por caras. Entonces el cilindro está formado por una malla o una mesh que tiene dos tapas, que son, en realidad más que círculos, son polígonos de 32 lados y 32 banditas laterales, ¿sí? Yo acá puedo modificar y puedo hacerle más subdivisiones, si llegamos, hacemos zoom, ¿sí? O menos, ¿sí? Eso lo puedo hacer solo en el momento de crear, ¿sí? Después, una vez que genero, en el video que viene vamos a ver qué es la estructura de datos que tiene esto. Una vez que genero esto, ya no lo puedo modificar, ¿sí? Obviamente que sí, después voy a poder modificar es el radio, porque es el tamaño, la profundidad, la ubicación, la rotación, etc. Entonces ahora, por ejemplo, ya que lo creamos, podemos hacerlo más alto, ¿sí?
y listo. Una vez que cliqueamos acá ya no lo podemos modificar y quedó nuestro objeto. Por supuesto que sí podemos modificar la rotación, cambiar la ubicación. Y bueno, prueben agregar diferentes objetos. Vamos a quedarnos con 2 cubos. Pueden agregar una icoesfera, ¿sí? Que también en el momento de crearla es como una bola pero, de icosaedros, pero pueden generar más subdivisiones, ¿sí? Se parece más a una esfera. Y vamos a agrandarla. Ahora fíjense que para agrandar la esfera yo la puedo agrandar en el eje X. Perdón, estoy rotando. La puedo agrandar en el eje X, queda como un elipsoide, en el eje Y o el eje Z, o puedo poner directamente, tipear por 2 en todos para que siga siendo una esfera. Bien, y vamos a agregar, vamos a tirarlo un poquito más para adelante. Vamos a quedarnos con 2 cubos, esto lo vamos a subir un cachito, y vamos a agregar un cono. También lo escaleamos. Podemos hacerlo más puntudo. Y de paso, cuando lo creamos, lo movemos un poquito para arriba. Y finalmente vamos a agregar un toro, una dona. ¿Sí? Ahí está. También vamos a aumentar la cantidad de divisiones. Todos me los crea en el origen, en realidad donde está este cursor que después se puede mover. Vamos a ponerle más resolución. Vamos a subir esto. ¿Sí? Entonces, y vamos a escalearlo. Vamos a hacerlo ahí. Bien, una vez que lo creamos vamos a moverlos con el... Ahí va. Vamos a ponerlo más arriba. Bueno, tenemos una colección de objetos. Me estaba olvidando de algo muy importante. Como vamos a apoyar todo esto en una mesa, o por lo menos algunos van a poder flotar, vamos a agregar un plano. ¿Sí? Este es muy básico. Y en el momento de agregarlo podemos hacerlo bien grande. ¿Sí? Ahí. Entonces, bueno, vamos a poner los objetos que están... Bien, una cosa importante acerca del viewport. Yo estoy navegando así, pero también hay una forma muy práctica usando esto de mirar la escena con una proyección paralela, ¿sí? No con perspectiva, desde el eje Y. Entonces ahora paso a una visión 2D. Entonces podría fijarme que esto quede todo a nivel del piso, donde es esa línea roja. Lo puedo acomodar a ojo, ¿sí? Este objeto también. Esto lo vamos a dejar flotando y el problema es que quedó rotado, ¿sí? Si ahora pasamos a la visión desde el eje X, podemos rotarlo, ¿sí? Y volver a ponerlo horizontal, más o menos ahí, y lo movemos hacia el piso. Ahí va. No quedó perfecto, pero también podemos ver la escena desde arriba, por supuesto, ¿sí? Y ver que esto quedó un poco grande. A ver, ahí también podemos moverlo. Ahí va. Entonces ahí tenemos armada nuestra escena. Podemos poner un panel, otro plano atrás, ¿sí? Vamos a agregar un último plano, pero lo vamos a rotar en el eje X, porque lo quiero parar. Este es el eje X. Entonces lo vamos a rotar 90 grados en el eje X y lo vamos a mover para atrás, como si fuera un fondo. Vamos a hacerlo más largo, un poquito menos profundo. Ahí, es todo muy aproximado. Pero tenemos que acercarlo. Siempre acuérdense la escena de verla de diferentes ángulos. Pueden probar con esto para ver que todo esté bien alineado. ¿Sí? Bueno, el plano justamente no se va a ver mucho, pero ahí lo tenemos como fondo. No hace falta que quede perfecto. Después vamos a ver formas de que esto quede más preciso, ¿sí? Bien, y todo esto lo estamos haciendo porque queremos ver esto desde un punto de vista. Ahora estamos en un modo de edición donde estamos moviendo todo y podemos navegar y mirar libremente, pero cuando queremos hacer un render, una imagen final, eso se va a hacer desde el punto de vista de la cámara, que es esto que está acá. El punto de vista de la cámara, fíjense que está apuntando, primero que los objetos nos quedaron muy grandes y está apuntando en una dirección caprichosa. ¿Cómo switchear a lo que está viendo la cámara? Eso se hace, sí, es más fácil es un shortcut muy fácil de recordar porque lo vamos a usar un montón, es tocando la tecla 0. Normalmente del numpad, pero si no tienen numpad como yo,
pueden ir a edición, preferencias, interfaz, hay algo que se llama, no, perdón, input, emulate, numpad, ¿sí? Entonces, con la tecla 0 normal pueden hacerlo. Bueno, ¿cómo hacer que la cámara apunte donde yo quiero? Bueno, les tiro la forma fácil de hacerlo. Tienen un menú acá, hay un montón de menús ocultos por todos lados. Un menú acá a la derecha y en View tildan esto, Lock Camera to View. Entonces ahora cuando cambian y navegan la escena van arrastrando la cámara. ¿Sí? Fíjense, entonces ahora vamos a poner un punto de vista donde se vean todos los objetos. Vamos a ponerlo un poco más de costado. Sí, vamos a tener que agrandar el plano horizontal. Ponerlo un poco así y un poquito más de lejos. No, no tanto. Estoy usando el botón del mouse. Bien, una vez que ya tenemos la vista que queremos, destildamos esto. Y fíjense que quedó seleccionada la cámara. Bien. También la cámara tiene sus propiedades. Acá es un tab en propiedades. Por ejemplo, podemos trabajar con la distancia focal de la cámara. ¿Sí? Acá no estamos modificando la posición de la cámara. Fíjense que la cámara está en esta posición, está bastante lejos. Y lo que estamos modificando, vuelvo a apretar 0, es la distancia focal de la cámara. ¿Sí? Puedo hacer un zoom, ¿sí? Y eso va a tener que ver, los que saben algo de lentes y de fotografía, va a tener que ver también, va a afectar a la profundidad de campo, va a afectar cuán distorsionado se ve. Entonces, si quieren tener algo bien plano, más vale ir lejos y hacer zoom. Y por supuesto la cámara también se puede modificar de acá, ¿sí? Pero es más difícil manipulando estos objetos poner la cámara donde uno quiere. ¿Sí? Con esto, Lock Camera to View, para cerrar esto, volvemos acá. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es, vamos a extender un poquito esto para que quede todo, cubriendo todo. Ahí, listo. Entonces tenemos un piso, un fondo y los 6 objetos puestos ahí. Bien, recordar siempre guardar esto. Lo vamos a guardar como tutorial 1. Bien, por ahora lo que estamos viendo es una escena, fíjense que hay un efecto 3D por la iluminación, se ve todo gris, pero no es la escena tal como se va a ver en Blender, ¿sí? O sea, no es un render. Tenemos diferentes tipos de sombreados o de shading y eso lo podemos cambiar de acá. El shading que estamos usando es el de efecto y es el más rápido para trabajar, es el Solid, ¿sí? Podemos incluso agregar transparencia a esto, ¿sí? A veces es necesario para ver qué cosas se superponen o no, o un wireframe, ¿sí? Que también es rápido, pero da menos idea de cuáles son los volúmenes que están ocupando. Y luego tenemos una preview de material, ¿sí? Y un preview del render. O sea, el preview del render es como en principio se vería la escena y se ve algo espantoso. Esto es, en principio, porque no tenemos trabajado ni las luces ni los materiales. Entonces vamos primero a los materiales. Todos estos objetos que están acá, o bien no tienen material, o tienen un material por defecto que es blanco. Por ejemplo, el cubo debería tener un material. ¿Cómo veo el material? Es con este ítem, este tab de acá, y tiene un material. Acá aparece el nombre del material. Vamos a cambiar el nombre y vamos a llamarlo blanco. Blanco brillante. Sí, todavía no es brillante. Y es el material de este cubo. Fíjense lo que pasa ahora si yo ahora con estos sliders de acá lo hago más metálico. Hay 2 objetos que tienen eso. Y le bajo la rugosidad, o sea, lo hago más brillante, más reflectivo, ¿sí? Por ahora no se ve mucho, pero empieza a reflejar una escena ambiente, digamos, ¿no? En realidad en el preview de material lo que está iluminando la escena con un HDRI. Vamos a ir al preview de render. Todavía no se ve mucho. Podemos, para que se vea el efecto, vamos a cambiarlo, vamos a darle un poco de coloración. Entonces no lo vamos a llamar blanco brillante, lo vamos a llamar celeste brillante.
¿ok? Por ahora los efectos no son muy notables. Vamos a ir, este también tiene el mismo material. Vamos a ir al cilindro. El cilindro no tiene ningún material porque lo creamos de nuevo. Vamos a ir ahí. Y vamos a crear un nuevo material de color rojo, ¿sí? Pero con alta rugosidad, ¿sí? Por ahora no vamos a modificar mucho más. La esfera, vamos a poner, no sé, vamos a un color más en esta gama y hagámoslo reflectivo, pero sin ser metálico. Y bueno, vamos a jugar un poco con esto, vamos a crear un nuevo material. No le estamos poniendo nombres a los materiales. Rosa, plástico. Rojo opaco. Y vamos a hacer algo también en la gama del azul, pero más oscuro. Y finalmente vamos a tratar de generar un material translúcido. Vamos a ver que esto tiene algunos problemas, tiene algunas limitaciones, tiene algunos requerimientos. Vamos a hacer un verde y le vamos a bajar el alfa, que es lo que está pasando. Por eso no teníamos luz, porque nuestra luz había quedado atrapada dentro de este material. Ahí va. ¿Sí? Entonces ahora sí. Fíjense, lo que está pasando es que la luz había quedado atrapada dentro del toro y ahora sí se parece más a una luz. Fíjense que esto tiene cierta transparencia, ¿sí? Fíjense que esto se ve facetado, esto se puede arreglar yendo a objeto y poniendo Shade Smooth o Shade Auto Smooth. En general el Auto Smooth funciona mejor. Y lo que hace es, bueno, después técnicamente lo vamos a contar después, pero trabaja con las reflexiones, la reflexión de una cara. Esto está formado por múltiples caras, como les había comentado, y cada uno de estos triangulitos apunta en un ángulo diferente, y eso hace que de un triangulito a otro triangulito la calidad de la sombra varíe. Lo que hace el Shade Smooth es interpola a los rayos que vienen y hace una transición suave entre un triángulo y el otro. Por eso se ve continuo. También vamos a hacerlo en este. Shade Auto Smooth. Bien. Y medio que ya tenemos nuestra escena. Este color quedó bastante feo. Vamos a ir por este lado. No, vamos a generar... ahora sí, vamos a ponerle totalmente blanco. Podemos llevar la saturación a 0. Y no sé por qué no está... ahora sí, ahora sí. Vamos a llevar esto a 0. Bien, vamos a ir a la vista de nuestra cámara de vuelta. Eso sería nuestra escena. No es nada muy maravilloso, pero es como una primera prueba. Bien, vamos a la luz. Creo que nos faltó poner algunos nombres. Por ejemplo, este cono, vamos a ponerle azul. Azul a secas. Y el toro translúcido. Bueno, y nos falta poner materiales a nuestros planos. Vamos a usar un color neutro, ¿sí? Por ahí un poco gris. O no, vamos a hacer un poco gris, pero le vamos a dar un poco de reflexión. Vamos a hacerlo un poco reflectivo. Ahora, después cuando cambiemos algunas cosas del render, va a cambiar esta reflexión. Y al plano de atrás vamos a darle otro color, pero opaco. Por ahí un poquito más oscuro. Ahí va. Bien, entonces podemos hacer un último ajuste de la luz, ¿sí? La luz, fíjense, tienen diferentes tipos de luz. Luz puntual, sol, que bueno, hay que bajarle la intensidad para que no sea... Es una luz direccional. Un spot, ¿sí? Que hay que subirle la intensidad. En este caso es una luz mucho más direccional. Podemos usar estas, ¿sí? Pueden cambiar el ángulo, ¿sí? Cuán dura es esa luz, el borde, ¿sí? Si es como un círculo o está difusa. Y por supuesto, como todo, pueden modificar
la rotación. Sí, vamos a modificar la rotación, este ángulo. Una luz que viene de costado. No sé si me gusta mucho. Bueno, vamos a poner un poco más alta. Ahí. Bien, es simplemente una prueba. Volvemos a la vista de cámara y vamos ahora a ver, esto es una preview del render. Hay dos motores de renderizado en Blender. El que aparece por defecto es ese que se llama Eve, que es muy rápido, es decir, que funciona en tiempo real. Yo puedo mover la escena y prácticamente se acomoda en el momento, sin necesitar tener una placa gráfica para eso. Pero tiene algunas opciones desactivadas por defecto. Por ejemplo, el trazado de rayos está desactivado. Cuando yo lo activo, como van a ver, hay un poco más de detalle. Por ejemplo, se ven en las reflexiones en el piso. La verdad, está bastante bien esto. Vamos a poner la cámara un poco más rasante. Volvemos a la vista a bloquear la cámara a la vista y vamos a poner una vista un poco más ahí. Ah, pero no se ve. No. Perdemos la visión lo podemos bajar. Quería que se vea la reflexión en el piso. Entonces vamos a mover esto. No sé si me gusta mucho esto. Quedó demasiado etéreo. Bueno. Podemos rotarlo. ¿Por qué no? Ahí. Y moverlo para atrás porque se está superponiendo con otros. Ahí. Último ajuste. Vamos a bajarle un poco y vamos a hacerlo un poco más. En esta gama. No llame tanto la atención. Bien. Entonces, volvemos a... tengo la visión de cámara bloqueada. Ahí va. Bien. Entonces, lo que estamos viendo ahora es una vista previa del render. Ahí. Si yo ahora hago un render, que esto lo hago haciendo... Perdón, me faltó desenganchar la cámara. Lo puedo hacer con el shortcut F12. ¿Sí? Me genera un render de la imagen. ¿Sí? No es ninguna maravilla, pero están los elementos básicos que quisimos poner ahí. Bien, el otro motor de renderizado es bastante más realista, o sea, es basado en física real de los rayos. Se llama Cycles, pero sí tiene más exigencias. ¿Sí? Fíjense que tarda un cachito en armar la imagen y si quiero navegar y se va a ver un poco granulado, o sea, no funciona en tiempo real. Pero si yo hago un render de esto, perdón, tengo que elegir la placa de gráfica si tengo. Ahí va a ser un poquito más rápido. Se ve granulado, pero en el caso esto funciona. Y no hay muchos más ajustes para hacer por ahora. Yo hago el render. Sí, perdón. La opción que viene por defecto de la cantidad de samples, es la cantidad de rayos que tira o de samples por cada píxel, es enorme. Entonces, con 256 alcanza. ¿Sí? Y lo mismo para el viewport con 64 alcanza. Eso es algo que en general hay que acordarse modificar porque si no va a ser todo muy lento. Entonces haciendo F12, fíjense que... no lo van a ver esto. Perdón, y el otro render no lo vieron porque es en una ventana emergente. Me olvido de eso. Lo que lo está haciendo acá. Bien, ahora les muestro el otro render. Ese es el render en Cycles. ¿Sí? Tardó 10 segundos en hacerlo, ¿sí? Pero es mucho más detallado toda la cuestión de las sombras, etc. Volvemos a Eve y vamos a hacer el render en Eve. Lo hizo instantáneamente y... ¿por qué no me lo está mostrando? Bueno, por algún motivo no me deja capturar esa pantalla. Vamos a hacerlo de vuelta. Pero es simplemente
Ahí está. Ese es el render en Eve. Hay un poco menos de detalle en las sombras, pero la comparación es que esto tardó menos de un segundo en renderizar. ¿Okay? Bien, eso es por ahora lo que el primer video.